Muy bien, vamos a lo que nos convoca la palabra del Señor. He titulado esta prédica Atrayendo las promesas del Señor, y deseo compartir con ustedes los elementos que hicieron posible la llegada de la promesa del Espíritu Santo. Pero quiero entender que estos principios son también útiles como principios generales para obtener también otras promesas del Señor. Creo que no solo se circunscriben a esperar la promesa del Espíritu Santo, y si los aplicamos estoy cierto que tendremos buenos resultados, porque en la Biblia hay muchas promesas, algunos con bastante fe. Algunos años atrás escuchaba que en la Biblia había 35.000 promesas. Yo creo que se fueron un poquito al extremo. Pero podría aceptar que hay 3.000, nunca las he contado, para ser honesto. Pero uno se queda con algunos comentarios que lee por ahí. Pero, por ejemplo, el Salmo 34:7 dice: el ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen y los libra. Esa es una promesa del Señor, ¿verdad? El Salmo 103 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Ahí tenemos otra promesa. Isaías 40:31 dice, voy a mencionar solo algunas: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no tengas miedo porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y también te ayudaré. También te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esas son promesas, las has leído alguna vez, ¿verdad? Jeremías 33:3, muy conocida: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oiga, de cada uno de estos versículos uno podría hacer una tremenda prédica. Y Mateo 11:28 dice: vengan a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Por mencionar brevemente algunas de las tantas promesas que encontramos en las Escrituras. ¿Ya? Sumarle a esto otras promesas que el Señor nos declara, ya sea a nosotros mismos por esta intimidad y relación que tenemos con Él, o por una palabra profética que se nos declaró en algún minuto. ¿Ya? Por decir algo así, para grandes cosas te quiero. Muy transversal esa promesa, ¿no? Pero sí, efectivamente, en algún minuto yo fui muy crítico de esa expresión, pero he llegado a la conclusión de que efectivamente el Señor nos quiere a todos para cosas grandes. Eso es una gran verdad, ¿ya? Pero a veces el Señor nos dice: te levantaré, te sacaré de tu tierra y te enviaré a naciones que tú no conoces, ¿cierto? Como una impulso al trabajo de las misiones. Y es una palabra que el Señor nos entrega de manera directa, una promesa. Pero entonces necesitamos entender que hay principios que nos permiten poder comprender de que nos ayudan a poder traer las promesas del Señor a nuestra vida. Entonces, Hechos 1:4. No voy a predicar lo mismo que prediqué ayer, por si acaso, Ronald. No te preocupes. Porque necesitaría más tiempo. Hechos 1:4. Lo tiene allí. Bueno, yo sé que se lo van a proyectar. Hechos 1:4. Entre paréntesis, les quiero decir que nosotros con mi esposa, que pastoreamos allá, hicimos un compromiso de motivar a los hermanos que traigan la Biblia en físico, ¿ya? Y les vamos a regalar, vamos a hacer una inversión, vamos a comprar destacadores y les vamos a regalar destacadores a cada uno de los hermanos para que subrayen los versículos en su Biblia, ¿ya? Porque creo que es un buen ejercicio. Me parece que la tecnología es buena, sin duda alguna, no estoy criticando la tecnología, ¿ya? Pero sin duda no debemos perder esta herramienta, porque quizás la generación actual tiene acceso a la tecnología, pero no todos usan la tecnología, pero pueden tener una Biblia y pueden tener buenos lentes, ¿ya? Bien, dice Hechos 1:4,
A propósito de lentes, el mío está ahí adentro. Este mismito. Gracias. Bueno, como debo ser consecuente, yo lo voy a leer de la Biblia y no del... Dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. El primer principio que quiero compartir es sujetarse a las instrucciones del Señor. Sujetarse a las instrucciones del Señor. Coincidirán conmigo que hoy estamos asistiendo a un tiempo donde precisamente este principio de sujeción ha ido desapareciendo de la sociedad y tenemos una crisis de sujeción que se aprecia en todos los niveles. Creo que coincidirán conmigo en esto. Es un tema que está actual, está presente, ¿ya? Falta de sujeción en la familia. Hoy día a los hijos les cuesta comprender de que necesitan obedecer a la autoridad de sus padres. No voy a detenerme mucho en cada punto porque cada punto amerita un análisis y una reflexión. Pero hoy día hay una generación que le cuesta sujetarse a la autoridad de sus padres. Hay una falta de sujeción a la autoridad institucional. Entiéndase, las instituciones que tienen que guardar el orden y la sana convivencia, ¿verdad?, de nuestra sociedad. Una falta de sujeción en los colegios. Hoy día los muchachos, los niños, hacen lo que quieren y los profesores están tremendamente enfermos de los nervios, alterados, con salud mental, porque no saben qué hacer con los muchachos. Mi esposa está vinculada al tema de la educación y ella me contaba que había niños que eran terribles, pero terribles. Decía, algunos se creen Spider-Man, se suben por las paredes, las rejas de las ventanas y no hay cómo sacarlos de allí. Y le llamamos a los apoderados y los apoderados la emprenden con los profesores. Yo recuerdo que cuando a mí me disciplinaban en la escuela y yo le decía eso a mi papá decía, por algo lo habrán hecho. ¿Alguna responsabilidad tendrá? Hoy día no, hoy día los culpables son los profesores. Una falta de sujeción en el ámbito educacional. Y hay que decir también de que esto se ha traspasado a una falta de sujeción también en el seno de la iglesia. Los pastores nos vemos con la situación de enfrentar a gente que siente de que ellos tienen una visión que no cumple las expectativas en la iglesia. Alguien me dijo, yo me voy de la iglesia, me lo dijo a mí, porque la iglesia me quedó chica. Así, la iglesia me quedó chica. Porque no cumplíamos su expectativa. Y se fue. Y otros tantos testimonios de pastores amigos que en las reuniones de confraternidad, abriendo su corazón, ellos nos cuentan, oye, tengo un problema con un líder. Me está generando crisis, me está dividiendo la iglesia, me la está quebrando. Está sembrando cizaña en el resto de la congregación. Entonces vemos esto que también está presente en la iglesia. Ahora, todo esto avalado por esta oleada de ideologías progresistas que están destruyendo las bases morales y éticas de nuestra cultura cristiana occidental, donde se pretende establecer solo una sociedad de derechos, pero sin deberes ni responsabilidades. Y aquí me gusta una expresión que el Señor utilizó con sus discípulos
cuando había un par de ellos que le estaban cobrando el derecho de sentarse a su lado cuando estableciera su reino. Y Jesús les da un speech y les termina diciendo: entre vosotros no será así. Entre vosotros no será así. Haga este ejercicio conmigo, repita: entre vosotros no será así. Ustedes tendrán que aprender a sujetarse. Tendrán que aprender a servir. Mire, hace años atrás, un matrimonio de mi congregación fueron a hablar conmigo y me dijeron: pastor, sentimos que Dios nos quiere llevar a otro lugar a servir. Y yo discerní que efectivamente sí, estaban siendo tratados por el Señor en relación a eso. Entonces, cuando me plantearon eso, la única responsabilidad que yo tenía para uno de ellos era para su esposa. Yo dije: muy bien, hermana, usted se va a ir a hacer cargo del grupo de mujeres de ese lugar. Entonces el esposo me quedó mirando. No me lo preguntó en estos términos, pero eso era lo que quiso decir. ¿Y yo cómo voy? ¿De qué me va a poner a mí? Seguramente él pensó que lo iba a nombrar pastor. Entonces me lo planteó en otros términos. Yo le dije: mire, hermano, usted va a ir a servir. Y usted va a hacer todo lo que sea necesario en esa iglesia. Y yo leí su rostro y no le gustó la respuesta. Pero ¿sabe qué? Se sujetó. No le gustó, pero se sujetó. Habrán respuestas del pastor que no te van a gustar cuando tú vengas a él a plantearle cosas y él te diga que no. Y aunque no te guste y no lo entiendas, sujétate. Porque no hay mejor lugar para un individuo que estar bajo sujeción. Y ese hombre, aunque no le gustó la respuesta, aunque me miró feo, con el tiempo se convirtió en el pastor de la iglesia. Y ese hombre ayudó a su esposa, se convirtió en su mano derecha. Cuando había que ordenar el templo para recibir a las mujeres, ahí estaba él ordenando la silla, limpiando el templo, implementando el púlpito. Fue el diácono de su esposa. Y porque se sujetó, posteriormente fue consagrado como anciano y se convirtió en el pastor de la iglesia. Porque no hay mejor lugar para alguien que estar bajo sujeción. Ayer yo se lo decía a los obreros allá en Purranque: el que está sujeto puede aprender. El que está sujeto puede crecer. El que está sujeto se gana la confianza de su liderazgo. Una hermana el otro día me decía, nos contaba allí en una actividad que teníamos: yo a veces he venido a donde la pastora por mi esposa y la pastora me ha dicho que no. Y quiero ser honesta, dijo, no me ha gustado y me he ido molesta. Pero después, con el tiempo, entendí que la pastora tenía razón. Y ahora ella es parte del equipo de liderazgo de mujeres, porque aprendió. Hermanos, entre nosotros no será así como en el mundo. Entre nosotros no será así. Si hay una frase con la que quizás se pueda ir hoy día es: yo no voy a ser como el resto, porque en el cristianismo no somos como los demás. No andamos reclamando derechos. Andamos procurando servir, aportar, construir. Amén. Si nosotros deseamos ver el cumplimiento de las promesas, aprendamos a sujetarnos a las instrucciones del Señor. El éxito o el fracaso pasa precisamente por entender que necesitamos estar bajo sujeción. Jesús le dio instrucciones: no se vayan, no se muevan de Jerusalén. Imagínense que este mismo Pedro del que nos estaba hablando Pablito aquí,
Pedro tan impetuoso, tan impulsivo, hubiese dicho, no, ya el maestro se fue, así que yo estoy a cargo. Y vamos a hacer lo que yo pienso que, porque yo la caché, todo lo que el maestro nos enseñó yo lo tengo aquí. Así que vamos a hacer lo que yo pienso que es correcto. No, Pedro, a pesar de su carácter impulsivo, él se sujetó. Y estoy seguro que aquí hay varios Pedros que necesitan aprender a sujetarse. Amén. Dura es tu palabra, dijo Pedro antes de reconocer que Jesús tenía palabra de vida. Dura es tu palabra, ¿quién la puede resistir? Primer elemento entonces, estar bajo sujeción. Segundo, perseverar en oración. Verso 14. Todos estos, en el mismo capítulo 1 de Hechos, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Perseverar. ¿Por qué debían perseverar? Porque ellos no sabían cuándo se produciría el cumplimiento de la promesa. Nosotros no sabemos en qué momento Dios traerá la respuesta de lo que nos ha prometido. Le compartí ayer en Franque al grupo de hermanos que estaba allí que nosotros hoy día en nuestra congregación estamos disfrutando de un tiempo hermoso, de crecimiento, de consolidación, de respuestas que estábamos esperando por años. Hay una hermana que se llama Marisol, que hoy día es nuestra tesorera, fiel tesorera. Parece de que ella asumió, la plata se multiplica. Es un poquito más larga la historia, pero la voy a resumir diciendo que cuando ella llegó, porque ella misma nos contó esto, nos vio a mi esposa y a mí orando solos en el templo, reclamando las promesas del Señor. Promesas que se nos habían declarado: este lugar será grande, este lugar no tendrá espacio para recibir la gente, y nosotros éramos 4, 5, 6, 7, 8 personas. Había gente con nosotros a quienes le transmitíamos esto y se cansaron de perseverar. Se fueron. No se fueron enojados con nosotros porque no le hicimos nada malo. Solamente se cansaron de perseverar. Y después de algunos años, hoy día podemos disfrutar de lo que el Señor nos prometió. Nos sentimos muy felices, muy contentos con la iglesia que se está construyendo, edificando allí en San Pedro de la Paz. Se llena los domingos, claro, porque es más chiquitito, se llena rápido. Pero antes ni eso. Hermanos, no sé hace cuánto tiempo que el Señor te declaró una palabra. Y si es de Dios, persevera hasta que veas su cumplimiento. Persevera. No te canses. No te canses de buscar. Mi hijo Felipe, el mayor, que está viviendo en Coquimbo con su esposa, cuando era más adolescente y nosotros no teníamos una buena situación económica, nos decía que necesitaba algunas cosas. Y nosotros le decíamos: hijo, pídesela al Señor. Y mi hijo decía: es que el Señor se demora mucho. Sí, a veces el Señor se demora. Y a veces el Señor también te dirá que no. Porque un no de Dios también es una buena respuesta. Lo que pasa es que no nos gusta nomás. Sí, a veces el Señor se demora. Es cierto. Pero ¿sabe? Hay un buen ejemplo bíblico de perseverancia. ¿Se acuerda de Caleb? Uno de los 2 que conquistó la tierra. 40 años atrás había ido a espiar la tierra. Fue con 11 más. Y ahí estaba también su amigo Josué. Hay un bonito mensaje ahí en ese texto.
que no es lo mismo que predicó Genaro el domingo pasado. Pero hay una bonita verdad y que no se la voy a predicar, pero la voy a predicar la próxima vez que me inviten. ¿Sabe cuánto tiempo tuvo que esperar Caleb para conquistar su monte? 40 años. Y a pesar de la incredulidad y del pesimismo del pueblo, él creyó y perseveró. Y llegó a los 85 años a la tierra. Y su sueño no se había apagado. No estaba frustrado, ni decepcionado, ni molesto. Se acercó a su amigo Josué y le dijo: Josué, ¿te acuerdas cuando vinimos a espiar la tierra? Yo le eché el ojito a un monte, viejo. Ese monte me gustó. Y sé que hay gigantes allí, pero ¿sabes, Josué? No me importa, yo quiero ese monte. Durante 40 años, él no se sacó eso de su mente. Y eso lo alimentó para perseverar. Y aunque él sabía que había gigantes, él dijo en alguna oportunidad: me los voy a comer como pan. ¿Ah? Porque sabe que las crisis que nosotros vivimos, que tienen que exhortarnos y motivarnos a esperar, deben ser el alimento que nos nutra para seguir y alcanzar las promesas que el Señor tiene. Cómetelas como pan, hermano. A mí me gusta esa figura porque el pan es algo que nos alimenta, que nos nutre. Y se integral mejor, ¿no? ¿Me doy a entender? Él perseveró, no se frustró, no se aburrió, no se cansó, no se decepcionó, no se molestó. Él dijo: aunque sean 40 años, yo sé que voy a llegar y voy a tener la promesa. Porque cuando le dice Josué: Moisés habló de esto sobre mí, él me ofreció ese monte y yo te la vengo a cobrar ahora, Josué, que tú eres el líder. Él perseveró. ¿Cuánto tiempo llevas tú esperando una respuesta del Señor? Quizás estás pidiendo por tu hijo. Quizás estás pidiendo por tu esposo. Te estás pidiendo por una enfermedad, por un reconocimiento en tu trabajo. Persevera, persevera. Dios tiene respuesta para ti. No te canses, no te decepciones, no importa lo que digan los demás. Si hay una promesa de Dios sobre tu vida, Él la cumplirá. Aleluya. Ahora no es solo perseverar a secas. Dice que perseveraban en oración. ¿Cómo hay que perseverar? En oración y ruego. La oración busca nuestra comunión permanente con Él, intimar con Él. Ayer el pastor Genaro, después nos veníamos conversando en el auto. Él habló acerca de la necesidad de tener una vida de oración. No importa cuántas veces usted escuche eso, tendrá que seguir escuchándolo, porque si hay algo que nosotros no hacemos bien, precisamente es tener una vida de oración. Es cuestión de que cuando el pastor cita reunión de oración, ¿cuántos vienen? Es el culto menos visitado de la iglesia, el culto de oración. Y él usó el versículo donde Jesús oró toda la noche para tomar la decisión de cuáles eran los discípulos que le iban a acompañar. Y cuando veníamos en el auto, yo le preguntaba: ¿qué oró toda la noche? Porque yo en una hora, y eso, le digo todo al Señor, y se me acaba el repertorio. Y él dijo que oró toda la noche. ¿Qué le dijo? ¿Qué tanto conversar? Y el pastor Genaro con su sabiduría me dijo: no se trata solo de conversar, se trata de estar con Él. Yo sabía la respuesta, pero no, sí, de verdad sí la sabía, sí. Sí, se trata de estar con Él. O cuando usted está con su esposo, solo es conversación. Hay intimidad. Y hay cosas que se comunican sin palabras. Y también se trata de escuchar.
Entonces tenemos que perseverar en oración y ruego. Y el ruego tiene que ver con la actitud de nuestra oración. Es como cuando nosotros estamos tan urgidos por algo y queremos que tener pronto solucionar algo, nosotros decimos, ¿me lo puede hacer por favor? Por favor, por favorcito. Eso es el ruego. Es nuestra actitud de humildad con la que nos acercamos a pedir las cosas. A diferencia como cuando tenemos y golpeamos la mesa. Pues bueno, si yo para eso le pago, pues. Pero cuando no tenemos y entendemos que todo lo que Dios nos da es producto de su gracia, nosotros tenemos que ir con humildad delante del Señor. Señor, sé que esto no me lo merezco porque es producto de tu maravillosa gracia. Pero reconozco mi humana debilidad y te pido que por favor me ayudes. El ruego es eso, es nuestra actitud de cómo enfrentamos la oración. Y tener nuestro tiempo con Él. Hermanos, los que somos padres, podemos decir que es triste cuando nuestros hijos se acercan a nosotros solo para pedirnos algo. Y que el único diálogo que tenemos es, papá, dame, papá, necesito, papá, quiero esto. Y no hay comunicación. Qué triste relación, ¿verdad? No es eso lo que Dios espera de nosotros, que vayamos delante de Él con un pliego de peticiones, sino que Él quiere tener un encuentro con nosotros. Hay que perseverar en oración. Tercer punto. Hechos 1 y 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes y juntos. Quiero que revisemos estas tres palabritas. Todos. Todos es el ideal de Dios. Que todos experimenten bendición. Que todos puedan ser parte de lo que Él tiene para dar a su iglesia. Todos. Es el ideal de Dios. Hoy día no están todos. Y los que no están, se lo perdieron. ¿Verdad? Usted le dirá, oye, un predicador bueno. Te lo perdiste. ¿Ah? No están todos. No es solo el ideal de Dios, también es nuestro, ¿verdad, pastor? Queremos que estén todos. Y extrañamos al que no está. Y decimos, ucha, qué pena, se la perdió. Y aunque sea otro o haya algo especial que suceda en el culto, usted después le llega a decir al otro, oye, te la perdiste, estuvo tan bueno. Y ahí se lamentan. Pucha, es que tenía que ser algo. No podía. El Señor quiere bendecir y traer respuesta a todos. Ya sea un sí, ya sea una espera o tal vez un no. Porque no quiero crear la expectativa de que el Señor le va a dar la respuesta que usted espera. Porque también puede ser un no. Y eso también es una respuesta. O nosotros le decimos que sí a todos nuestros hijos. No, le decimos a veces, papá, quiero ir a una fiesta. ¿A qué hora vuelve? A las 3 de la mañana. No. El papá. Ahí somos malos. Los papás somos malos porque no le damos permiso porque quieren volver de madrugada. Papá es incomprensible. Papá ha chapado a la antigua. ¿En qué generación naciste, papá? No confías en mí, papá.
¿Dónde está tu confianza? Porque buscan el argumento ahí, ¿cierto? Pero no le decimos que sí a todo. Bueno, Dios también es papá. No está obligado a decirnos que sí a todo. Pero Él sí quiere dar una respuesta a todos. De hecho, el texto ahí en Hechos 2:39, esta promesa en particular del Espíritu Santo es un sí para todos. ¿Ya? Dice el 2:39, dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamará. Dios quiere dar una respuesta a todos. Unánimes. Esto indica que todos estaban sintonizados con el mismo propósito. ¿Cuál? Esperando la promesa del Padre. Se encontraban todos en acuerdo, alineados tras un mismo propósito. Y a veces podemos estar todos, pero no todos estar de acuerdo. ¿Verdad? No todos dicen amén a todo lo que se propone. Hay gente que tiene discrepancia, hay gente que no está de acuerdo en nada de lo que se está diciendo. Podemos estar todos, pero no necesariamente unánimes. Yo espero que en esta mañana sí estemos todos los aquí presentes en unanimidad, esperando que el Señor responda a alguna inquietud que hay en tu corazón y que esta palabra sea una respuesta para ti. Y que hayas venido con expectativas, todos unánimes. Pero también dice juntos. Esto parece una expresión redundante, pero no es así. Puesto que podemos estar juntos y en desacuerdo. Estar juntos no es sinónimo de unidad ni tampoco de armonía. Pero yo creo que aquí hay otro principio en esta palabra, juntos. También nos indica convivencia y compañerismo. Y es lo que nos enseña precisamente el Nuevo Testamento, que nos invita a tener una vida de comunidad, de fraternidad y compañerismo. Hechos 4:32 dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Estaban en unanimidad, estaban todos en unanimidad y estaban todos juntos haciendo compañerismo. Y de hecho, ahí en el mismo capítulo 2, cuando nos habla de la vida de los primeros cristianos, nos dice que repartían el pan en las casas y comían juntos con sencillez de corazón. Había fraternidad, había compañerismo. Y a veces, hermanos, yo siento que esto nos hace falta en las congregaciones. A veces somos muy hermanos en la fe, pero poco amigos. O algunos dicen, no, yo voy al culto, hermano, no me meto con nadie. O lastimosamente, yo creo que eso no se da aquí, los grupitos que se dan dentro de la iglesia, los que tienen los ABC1 y los que llegan hasta la B nomás. Y se genera esa diferencia. Eso no es compañerismo, eso es discriminación. Entonces, estamos todos unánimes y juntos. ¿Se da cuenta que no hay redundancia? Hay complemento. Todos unánimes y juntos. Las cartas que se compartían en ese tiempo como una descripción que se les daba a las autoridades de cómo era la iglesia, lo que caracterizaba esas cartas es que decían ellas que era un grupo, una comunidad que se amaban. Que se amaban. Y dice también la Escritura, acá está. Perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. El pueblo tenía simpatía por la iglesia porque veían algo que no se daba en el resto de la sociedad. ¿Qué es lo que veían? La fraternidad,
la hermandad, la comunión. Hoy día, a pesar de los años, seguimos en un país que está dividido. Pues la iglesia debe mostrar algo distinto. Amén. Hebreos 10:24 dice: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Qué día se acerca? ¿Ah? La venida del Señor. Y yo no me quiero ir solo, quiero irme con todos mis hermanos a seguir la fiesta allá arriba. Fíjese, preocupémonos, estimulémonos, congreguémonos, animémonos. Eso debe ser nuestro deber como hermanos en la fe. ¿Estás preocupado por tu hermano que no viene hace algunos domingos atrás? ¿Lo has llamado por teléfono? Que lo llame el pastor, si para eso le tenemos un sueldo, pues. Que haga su pega el pastor. Hermano, comprenda esta verdad. El trabajo pastoral es del cuerpo. Repita conmigo, el trabajo pastoral es del cuerpo. Y si yo amo a mi hermano, yo me voy a preocupar por él. No voy a esperar que el pastor lo llame necesariamente o que el pastor lo vaya a visitar necesariamente. Yo haré mi trabajo, haré mi parte, lo iré a buscar. Nos preocupamos unos por otros, o cuando llega una persona con un rostro desanimado, ¿cuál es nuestro comentario? Ya llegó mal otra vez. En vez de acercarnos, hermano, ¿te puedo ayudar? ¿Quiere que oremos juntos? O compartirle un texto. O tal vez no tienes nada que decirle, pero te sientes estimulado a abrazarlo. Y lo puedes abrazar. Porque a lo mejor lo que esa persona necesita precisamente es que alguien lo contenga. Y que le dé afecto. No necesita escuchar nada, tal vez solo un acto emotivo. Habrá gente que llega así, tal vez algunos que los trae el papá, los trae la mamá, y vamos al culto, levántate, y viene obligado. ¿Cierto? Y no está aquí con ganas ni de aplaudir, y cuando los hermanos dicen, levanten las manos, aplaudamos al Señor, porque está obligado. Pero no importa, no importa, el Señor hará algo en ese culto. ¿Sabe? Yo tengo una premisa, no es muy pastoral, pero hay algunos jóvenes que llegan a la iglesia porque ven que hay niñas que son bonitas y vienen a vitrinear. Y yo digo, no importa, que vengan, que entren nomás. Aquí les damos el palo. Vino por lana y salió trasquilado. ¿Ah? ¿Me entienden, no? Preocupémonos, animémonos, estimulémonos, congreguémonos. Preocupémonos de los hermanos. Porque eso es compañerismo, estar juntos. Aleluya. Ya me queda el último punto. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Me gusta esta expresión, de repente. De repente. En cualquier minuto. En algún culto. En alguna actividad. En algún momento. De repente llegará tu respuesta. De repente Dios te va a sorprender. Quizás cuando no lo esperaba, quizás cuando no tenía la expectativa, quizás cuando te habías cansado, de repente, aleluya, llegará la respuesta del Señor para tu vida. Espera ese de repente, espera ese de repente. Puede ser hoy día, puede ser hoy día. Aleluya. Hay un de repente de Dios. Dejémonos sorprender. Una hermana ya decía, si el Señor nos diera todo al tiro, no sería sorpresa. Al Señor le gusta sorprendernos. Es maravilloso eso.
Nosotros llevamos con mi esposa 27, 28 años de ministerio y uno podría decir, yo conozco al Señor, yo sé cómo actúa, pero ¿sabe qué? En estos 27 años el Señor aún nos sorprende. Déjese sorprender, permita que llegue el de repente. Y dice que de repente vino del cielo. Hermano, ¿dónde está el origen de nuestras promesas? ¿Dónde está el origen de nuestra respuesta? En el cielo. En el cielo. A veces ciframos tantas expectativas en el sistema. El sistema no nos responde. ¿Cuántos quizás aquí están en una lista de espera en el servicio de salud, esperando que les hagan un tratamiento, esperando una hora con el médico, esperando que los operen y todavía no pasa nada, hermano? Pero nosotros vamos al Señor y el cielo tiene respuesta para nosotros. Aleluya. Y dice que de repente vino del cielo un viento como un viento recio. Hermanos, cuando Dios haga lo que tiene que hacer contigo, cuando Dios traiga la respuesta, se va a notar. Porque cuando entra un viento recio, deja la escoba, güey. Le revuelve todo. Y la gente dice, ¿qué pasó aquí? Eso es lo que la gente dirá a ti. ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Y usted dirá, el Señor me respondió. El Señor cumplió su promesa, porque será evidente. Cambiará tu rostro, cambiará tu ánimo. Y otra cosa más que voy a mencionar a continuación. Dice que ese viento recio sopló y todos fueron tocados y llenó toda la casa. ¿Qué es lo contrario de todo? Eso, nada. Nada se quedó sin ser tocado por la respuesta de la promesa del cielo. Podemos pensar que todos los ámbitos que son parte de nuestra casa, sus habitantes, nuestras finanzas, nuestros proyectos, nuestros sueños, todo será tocado. Todo será tocado. Todo será tocado. Deja que el Señor haga lo que tiene que hacer y va a comenzar a generar cambios en tu entorno. Aleluya, yo lo creo. Yo lo creo, todo será tocado. Verso 11. Verso 11. Dice que se les repartieron las lenguas. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Esta es la experiencia carismática, ya que experimentaron allí los que estaban en el aposento alto y comenzaron a hablar en otro idioma. Y esos idiomas eran un lenguaje que los que estaban presentes en la ciudad lograban entender porque era el lenguaje nativo de ellos. Porque dice, les escuchamos hablar en nuestro lenguaje las maravillas de Dios. Pero yo quisiera aplicar esto en buena hora si tú ya has sido bautizado en el Espíritu Santo y tienes esta experiencia de hablar nuevas lenguas. Y aquel que no la tenga, lo motivo a que busque la llenura del Espíritu para que tenga esta experiencia, porque va a cambiar y va a revolucionar toda tu vida. Yo se lo digo a los pastores bautistas ya que son amigos míos. Si tú eres bueno ahora, espérate cuando el Espíritu Santo llegue a tu vida. Te vas a volver loco. Y vas a ver la Biblia de una manera distinta. Ya no solo con tu teología bautista, sino que el Señor va a revelarte las Escrituras. Ellos dicen, habría que verlo. Yo les motivo a que busquen la llenura del Espíritu. Eso fue mi mensaje del día de ayer. Pero hoy quiero pensar, hermanos, que cuando el Señor se manifiesta, cuando el Señor trae respuesta, cuando el Señor cumple lo que ha pensado con nosotros, cambia también nuestro lenguaje. Ese lenguaje de reproche, ese lenguaje crítico, ese lenguaje de pesimismo, el lenguaje de negativismo, el lenguaje de la decepción, el lenguaje de la incredulidad desaparecerá y vas a comenzar a hablar de una manera distinta. Aquel que reprochaba entonces va a generar un lenguaje de fe, un lenguaje positivo. El Señor quiere cambiar nuestro lenguaje porque sabe que hay mucho reproche también dentro del cuerpo de Cristo.
Mi esposa tiene un mensaje al respecto. Invítenla también. Cuando Jesús llegó a Betania por la muerte de su amigo Lázaro, lo primero que hicieron con Jesús fue reprocharle. Si tú hubieses estado aquí, esto no hubiese sucedido. Eso se llama reproche. No tiene otro nombre, se llama reproche. Si se hicieran aquí las cosas que yo he pensado, si el pastor escuchara lo que tengo que decir, eso se llama reproche. Y el Señor no puede actuar donde hay reproche. Hay que botar esa piedra, porque la única piedra, ¿se acuerdan? Le estoy robando el mensaje a mi esposa. La única piedra que había que sacar no era la de la tumba, había que sacar otras piedras antes. La crítica, la duda. Cuando Jesús eleva su voz, dije, Señor, y ora al Padre, dice, no lo digo por mí, sino lo digo por los demás. Porque yo sé, dice, que tú siempre me oyes. Lo digo por causa de la multitud, porque en la multitud había duda. En la multitud había incredulidad. ¿Cuándo va a resucitar a este? Entonces, hermanos, el Señor quiere cambiar nuestro lenguaje. El Señor no solamente nos va a hacer hablar en nuevas lenguas, en otro idioma, sino que va a cambiar nuestras expresiones. Va a cambiar nuestras expresiones. Y diría aquí un buen psicólogo que las palabras construyen realidad. Y comienza a generarse un ambiente y una atmósfera distinta en nuestra vida y también en nuestra casa. ¿Por qué? Porque cambió el lenguaje. Y tiene que cambiar todo el lenguaje, porque yo estoy mencionando algunas cosas que son propias y transversales quizás que está presente en la iglesia, pero también, ¿cómo es tu lenguaje en casa? Ay, uy, chuta, ¿para dónde va el pastor? ¿Cómo tratas a tu esposa? A lo mejor la esposa no le cree a usted, hermano, porque usted una cosa aquí y otra en la casa. Yo les compartí ayer un testimonio allá en Porranque de un evangelista muy usado en los Estados Unidos que fue invitado a una cruzada y el Señor lo estaba usando de una manera extraordinaria. Había mucha gente en el púlpito aceptando el llamado a salvación, habían milagros y la esposa del pastor que había invitado al evangelista estaba sentado al lado de la esposa del evangelista, ¿ya? Y la esposa del pastor le preguntó a la esposa del evangelista, qué maravilloso debe ser vivir con un hombre con la unción como la que tiene él. Y la esposa del evangelista dice, yo no conozco a ese hombre que está ahí, porque en mi casa no es igual. Oiga, hermano, es que ¿sabe qué? A veces nosotros oramos para que Dios nos use aquí. Muéstrame, Señor, úsame, Señor. Y todo el mundo se va, oh, el hermano poderoso, la unción que tiene ese hombre. Había un hermano que llegó a la congregación en un día de culto y se paró y dijo, hermano, yo quiero dar gracias a Dios porque en mi familia todas las cosas están bien, somos felices, hay armonía, hay entendimiento, hay provisión. Hermano, yo soy feliz con mi esposa. Si quieren, pregúntenle a mi esposa. Y la esposa había llegado atrás, se había sentado atrás y la esposa preguntó, sí, pregúntenme, a mí no va, dijo. Hermanos, Dios quiere cambiar nuestro lenguaje. Joven, ¿cómo es el lenguaje con tus padres? ¿Los honras? ¿Tienes respeto hacia ellos? ¿Tienes consideración hacia tus padres? Esposa, ¿cómo trata usted a su marido? A lo mejor su marido tampoco le cree a usted porque tiene un lenguaje distinto. Aquí habla bonito, pero en la casa habla feo. Entonces el Señor necesita cambiar nuestro lenguaje. Aquí podemos nosotros vertir la glosolalia.
el lenguaje en lenguas, en otras lenguas. Oh Señor, ayúdanos. Necesitamos entender que debemos sujetarnos a las instrucciones del Señor. Debemos perseverar en oración, permanecer en comunión, unánimes, todos juntos. Y debemos permitir que el Señor cambie también nuestras actitudes. Amén. Amén. Póngase en pie, por favor. Aleluya, Jesús. ¿Cuántos tienen promesas aquí que están en espera? ¿Cuántos necesitan una respuesta del Señor que están esperando por tiempo ya? Quisiera invitarle a que venga aquí al altar a reafirmar su fe, a reafirmar su búsqueda, a reafirmar su sujeción. Venga aquí al altar y dígale: Señor, hace tiempo que estoy esperando que tú transformes la vida de mi hijo. Hace tiempo que espero que transformes la vida de mi esposo. Hace tiempo que espero que transformes nuestra situación económica. Hace tiempo que espero que este sueño del emprendimiento tenga resultado, tenga fruto. Hace tiempo, Señor. Dígale: Señor, hoy día vengo aquí a reafirmar mi fe, a decirte que fortalezcas mi perseverancia. Dame el carácter y las actitudes que necesito para continuar. Aleluya, Jesús.